Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Buenas madrugadas, queridos amigos. 3 y 5. Cada uno tiene músicas especiales en su vida. Esta que estábamos eligiendo antes con Carlos Nicolás, hoy nos acompaña Carlos y además Javi Rodríguez, lugarteniente de lujo. Este es de Jean-Michel Jarre, un hombre que se inventó hace casi 30 años el sonido del espacio. Se llamaba Equinox. Yo lo oí de muy pequeño y os aseguro que me conmocionó. Una conmoción que sigue viva cada vez que, por ejemplo, empiezo Milenio con ella. Y es que hay genios del sonido, de la creación, del arte que se adelantan al tiempo. Hace 30 años, casi 28 años, este hombre hacía cosas como estas y evidentemente tenía sus más y sus menos con el misterio. Un hombre que toca así tiene que tener que ver con el misterio seguro, 100%. Mágico Jean-Michel Jarre, ¿eh? Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Pues Jean-Michel Jarre, que nos acompaña en muchas de estas noches misteriosas, y tú para escribir además lo pones mucho en tu cadena. Y para viajar, y como muchos autores de músicas que sabéis que son esenciales, por ejemplo las de Javi Rodríguez y Carlos Nicolás, nuestros lugartenientes, que están ahí los dos y que han creado indicativos, han creado músicas, han creado sintonías. ¿A qué viene esto? A que muchísima gente constantemente en preguntas, en el 7640, en el milenio3@cadenaser.com nos preguntan por autores. Bueno, pues aquí tenéis uno de los autores clave, básicos, para que la conciencia sea distinta. Jean-Michel Jarre, el espacio cósmico, lo extraño. Hoy también vamos a viajar al espacio a través de los micros inconfundibles de la SER. Yo te voy a contar, ya que estamos entre amigos, Carmen, una anécdota que tú la conoces bien, pero se la he contado antes a nuestros compañeros. Y es que yo escuchaba esta música, estos acordes, cuando tenía 6-7 años, de un sueño que tuve de pequeño. Yo no era consciente de que esta música existía y la tarareaba constantemente hasta que un amigo mío francés, os hablo ya de casi en la preuniversidad, me dijo, pero eso que estás silbando inconscientemente antes de un examen del que no tenía ni idea, evidentemente, y estaba tarareando, eso es un francés que se llama Jean-Michel Jarre, y yo no me creía que la música de mis sueños podía existir. Así que así fue como conocí. Seguro que cada uno tiene una historia con una música. Me gustaría que me la contaseis. ¿Cómo no? Una música misteriosa, una música que os ha marcado. 7640, palabra milenio, líneas abiertas. Carmen, por cierto, 7640, muchos mensajes de nuestros amigos, la siempre audiencia atenta de Milenio 3, con el tema de MK Ultra y manipulación mental. Ha causado mucha expectación, muchas dudas, muchas polémicas, ¿eh? Pues la verdad es que sí, recibimos cientos de mensajes, porque yo lo comentaba además en el programa, a mí más que los espíritus, que las psicofonías, que los ovnis, me da miedo esto, porque nos están utilizando o pueden jugar con nuestras mentes sin que nosotros seamos conscientes de eso. Y parece que a los oyentes también les daba un poco de respeto. ¿Qué nos contaban? Pues mira, por ejemplo, nos decía un amigo, la mayor parte de la humanidad es manipulada por mafias. Todos adoran al gran hermano oculto. Otros nos preguntaban que por qué estos detectives psíquicos, de los que hablamos, que muchos de ellos habían encontrado personas que concentrándose eran capaces de encontrar petróleo, eran capaces de ayudar a la policía para encontrar desaparecidos. Revisamos la vida en esos programas el viernes a la 1:30 de algunos de ellos, de los más importantes. Pues Jorge de Málaga nos decía que por qué estos detectives psíquicos no se ponen a buscar, por ejemplo, al niño de Somosierra o al niño pintor de Málaga. Lo intentaron todos, pero fallaron. Y es ahí contamos las virtudes, cuando se acierta y cuando se falla, porque nosotros no nos casamos con nadie. En eso sí que somos un programa de misterio no muy al uso. Siempre dijimos que los fallos eran evidentes de mucha gente, pero cuando había un acierto, este siempre se recordaba. Se hablaba también de los experimentos que nos habló el doctor Delgado y un montón más de cosas, ¿no, Carmen? Sí, se hablaba, por ejemplo, nos decía, respecto al control mental, os recomiendo un cómic japonés llamado Monster, que al parecer va de todo esto, de cómo se manipula. Monster, tomamos buena nota. Otro amigo nos preguntaba, viajes en el tiempo, experimento Filadelfia, ¿son los objetos fuera de la época la prueba de viajeros en el tiempo? Quién sabe, un día hablamos de los OPARTs, ¿no? De objetos fuera del tiempo. Bueno, es que nadie sabe exactamente hasta qué punto podemos viajar con la mente, podemos viajar al futuro, hemos viajado al pasado. Hay personas que así lo mantienen. Otro amigo que decía una cosa que hemos oído muchas veces. ¿Es verdad que utilizamos tan solo un 12% de nuestro cerebro? El doctor Rodríguez Delgado, ya a nivel más personal, recuerdo que en alguna ocasión me decía, estuvo con nosotros el doctor Rodríguez Delgado, catedrático de la Universidad de Yale, considerado máxima autoridad mundial en el estudio de la neurobiología, y nos hablaba, y por favor, quedaros con esta frase, de que un día será posible la comunicación cerebro a cerebro.
Y claro, luego hay cientifiquillos que hablan de que todo esto es una tontería. Y claro, los auténticos y genuinos maestros, los que de verdad están considerados en su profesión, los que de verdad han logrado objetivos importantes para la ciencia. Hablábamos de ese doctor Delgado que fue capaz de parar la embestida de un Miura con una radio y un electrodo en la cabeza del animal. Cuando lo iba a embestir, a unos centímetros lo paró y nos contaba esa experiencia única que fue portada del New York Times. Bueno, pues ese tipo de gente, la gente de verdad evolucionada, decía que tiene la esperanza de que ocurra ese fenómeno telepático. Así que, bueno, yo creo que podía ser una de las importantes nuevas barreras de la investigación, como tantas otras cosas, ¿no? Yo creo que él me decía que lo del 10% era un mito, que se utilizaba todo el cerebro, que lo del 10% es un mito que se ha implantado muchísimo, que solamente no se utiliza eso, sino que se utiliza todo, pero, fíjate qué frase, que estaba mal correlacionado, mal programado. En el fondo utilizábamos toda la potencia del motor, pero sin ningún sentido. Cosa que a veces, viendo los acontecimientos que hace el ser humano y que los ha hecho recientemente, como estos hombres que se han inmolado, otros que atentan, pues te das cuenta de que sí, de que el cerebro está bastante mal programado. Bueno, nuestros compañeros ponen ya el característico fondo 1, tenemos muchos contenidos y si queréis vamos a empezar para que todos, bueno, pues sepáis o tengáis una idea concreta de qué es eso del MK Ultra, un resumen de apenas 2 minutos desde Washington de nuestro compañero Javier del Pino, porque es muy importante que tengamos, quienes no escuchasteis el programa, el concepto, manipulación mental, por qué hicimos ese programa, por qué MK Ultra. Bueno, pues os lo va a contar en un momento. Y luego, Carmen, importante, porque además vamos a sortear 2 libros que están todavía pidiéndonos, 3 libros, perdón, como siempre. Top Secret de nuevo, Santiago Camacho, El Archivo del Misterio, el libro del que sacamos toda la información y estuvo aquí su protagonista. Conectamos con Washington a estas horas de la madrugada. Javier del Pino nos explica todas las últimas novedades en torno a esa macabra operación de manipulación mental, MK Ultra. La CIA siempre ha dicho que sus experimentos de control mental eran estrictamente una respuesta defensiva al lavado de cerebro que sufrieron soldados de Estados Unidos capturados por el ejército chino durante la guerra de Corea. El Pentágono no podía creerse que los pilotos americanos capturados hicieran declaraciones públicas acusando a su propio país de preparar una supuesta guerra bacteriológica contra civiles. Las actividades del control mental de la CIA, a las que en términos científicos se referían como control del comportamiento, se precipitaron en 1953 escondidas en un programa interno que escapaba a los controles habituales de los servicios de inteligencia. El nombre en código era MK Ultra. Se dice que la mayor parte de los documentos quedaron destruidos en el 73, cuando el exdirector de la CIA, Richard Helms, destruyó todo lo que pudo encontrar antes de abandonar su despacho. Pero algunos informes sobrevivieron y llegaron incluso a una comisión del Senado que investigó aquellas prácticas. Los científicos y los psicólogos que participaban en el desarrollo de ese proyecto hicieron experimentos con radiación, con descargas eléctricas aplicadas a través de electrodos insertados en la piel, con microondas, ultrasonidos y sobre todo con una amplia gama de fármacos y de drogas. Como conejillos de indias usaron a centenares de presos de la cárcel de Vacaville, en California, un centro con una leyenda negra sobre el tratamiento que han recibido sus internos. La mayoría de los estudios se centraron en el LSD, tanto que la CIA, cuentan algunos, llegó a intentar hacerse con todas las existencias mundiales de esta sustancia. Después esta vía de investigación se abandonó porque la droga provocaba efectos demasiado inestables. Para la CIA, el control mental de un individuo permitía crear el perfecto asesino a sueldo, un ejecutor incapaz de saber ni de valorar lo que realmente estaba haciendo, tan insensible e inconsciente que después, cuando fuera interrogado, mentiría pensando que estaba diciendo la verdad. Si los últimos experimentos se hubieran perfeccionado, podían llegar a implantarse recuerdos en la mente de un individuo, episodios de una vida a los que solamente se podría haber accedido mediante un estímulo concreto. En la comisión del Capitolio, la CIA reconoció que hubo experimentos en este terreno, pero aseguró que terminaron en el año 73. Algunos todavía hoy no se lo creen. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. ¿Y vosotros? ¿Lo creéis vosotros? Que el MK Ultra y los experimentos casi de buscar autómatas que eran capaces de asesinar, capaces de ser espías sin ser conscientes de que lo estaban siendo. Personas que con los años fueron perfectamente conscientes de que habían cometido auténticas atrocidades. Y todo por programas con drogas, con hipnosis, con lobotomías, documentos oficiales extraídos de los archivos de la CIA y que han provocado en los años 90
tremendo escándalo. De eso hablamos, autómatas humanos, manejo del cerebro. No sabemos si es cuestión cerebral, puede que sí, si estamos hablando de un fraude, pero la noticia, Carmen, acaba de dar la vuelta al mundo, porque ahora mismo además las noticias es que dan la vuelta al mundo a la velocidad de un rayo cibernético, ¿no? Antes los periódicos contaban cosas distintas, las agencias informativas tenían solo su área geográfica, pero ahora, claro, con todo el fenómeno de Internet tenemos noticias de todo tipo a gran rapidez. Una niña saudí, de Arabia Saudí, y comentaremos que no es la única noticia de este tipo, asegura, gran revuelo mundial, que llora piedras. Efectivamente, Iker, una niña de 10 años está causando sensación entre la comunidad médica en Arabia Saudí, ya que en vez de llorar lágrimas de sus ojos, salen piedras del tamaño de una alubia. La televisión árabe Al Arabiya mostró imágenes de la pequeña en la que se le veía en el momento de expulsar una de las piedras de debajo de su párpado. Según uno de los médicos del Hospital Hera, que se encuentra en la ciudad santa de la Meca, es imposible encontrar una explicación médica para este fenómeno. Nos hemos puesto en contacto con otros centros para que nos ayuden a interpretar este misterio, pero hasta la fecha no se ha encontrado una explicación científica. Y yo recuerdo en una época en que trabajé en Antena 3 Televisión, haciendo una serie de reportajes, me acuerdo de unas filmaciones de una niña del Líbano que lloraba cristales. ¿Te acuerdas, verdad, no? Sí, sí que me acuerdo. Y la además filmación... que daba una cosa verla salir los una grima cristales terrible. Desde el lagrimal, ¿verdad? Exacto, es que además caían trozos de cristales y al final parece ser que todo quedó en una especie de fraude, ¿no? De fraude de la propia familia, que le hacía a la niña, que había adquirido una técnica sorprendente, ¿no? Hasta qué punto, hablábamos del cerebro, hasta qué punto el cerebro de la familia y de la propia niña están afectados para poder hacer eso. Una forma, claro, como ya parece que la fama, al menos aquí en España lo estamos viendo, ¿no? No hay precio, da igual la dignidad, pues de alguna manera en el Líbano pensaron que qué mejor que vender un reportaje a nivel mundial con la propia hija metiéndole trozos de cristal dentro del óvalo del ojo, dentro. Y luego, en un proceso bastante casi de ilusionismo, salían los cristales. ¿Qué puede tener alguien dentro de la cabeza, no? Quien nos escuche y que tenga una hija, ¿quién puede caberle eso dentro de la cabeza? Hay algunos fenómenos, Iker, de esos que están estudiados, pero que no expulsan nada material, sino agua. Agua. Eso sí, y además con gran velocidad salen de sus ojos del lagrimal, pero eso debe ser por uno de los conductos que está un poco, pues, que no está bien. Y entonces hace que lleguen desde la boca, se mete agua en la boca y por el lagrimal salga agua. Hoy no hay dramatización, pero recordaremos una historia en nuestro archivo secreto con Carlos Barroso dentro de unos minutos sobre las hermanas Fox. Nos habéis preguntado por activa o por pasiva, muchos no pudisteis escuchar el programa de espiritismo, qué fue de esas muchachas, qué ocurrió con ellas, qué pasó de verdad. Y en esa época en que la gente empezaba a practicar el espiritismo, se hablaba de una sustancia llamada ectoplasma, que era capaz de salir por diversos orificios del cuerpo, por lo menos fotografiados, oídos, boca, nariz. A veces incluso ojos, pero en muy pocos casos. Y algunos equipos de científicos españoles llegaron a analizar un trozo con gran contenido en sales y en mucosas en España, de una dotada. ¿Por qué ya no ocurren estos casos? Pues no lo sabemos, pero son fotos que han quedado para la historia. Muchos seguro que fraudulentas, otras no lo sabemos. Personas que entraban en trance en aquellas salas oscuras y de repente de su oído empezaba a surgir una especie de... pues casi de protuberancia gelatinosa, con vida propia, que se iba formando y que a veces en las fotografías, dentro de esa bola de grasa que llegaba a tener el tamaño de un balón, salían caras. Bueno, eso fue uno de los fenómenos más fuertes de la llamada década de oro de lo paranormal, entre 1890 y 1920. Donde también hay que decir que había mucho fraude también. Claro, lo acabamos de comentar. No sabemos si es fraude o no, pero desde luego interesante lo es. Además tiene mucho que ver con las fechas en las que estamos. Luego os informaremos con datos concretos del programa especial del próximo viernes en riguroso directo, como siempre en Milenio 3, sobre la Pasión, 2 programas, 3 horas. La Iglesia investiga un supuesto milagro y esta vez no nos vamos lejos, no nos vamos al Líbano, no nos vamos a Arabia Saudí, nos vamos a Vigo, aquí al lado, en la diócesis de Tui, Carmen. Sí, además en estas fechas suele ocurrir, Iker, que se dan pues la mayoría de estos fenómenos supuestamente milagrosos, que claro, la Iglesia además tiene que investigar y que comprobar, porque esto no se queda nada más en que es un milagro y se beatifica luego al sacerdote o al santo que lo haya hecho. Una cosa antes de la noticia, Carmen, ¿cómo investiga tú, que conociste muy bien y hiciste un libro llamado Misterios de la Iglesia, que fue realmente impactante? Describías en partes, bueno, había una parte final, si no recuerdo mal, de ese libro, en el que entrevistabas a uno de los sacerdotes
muy bien relacionado con el Papa Juan Pablo II, español. Le mandamos un saludo al padre Guijarro, José Francisco Guijarro, porque además él se pasaba toda la vida, sigue pasando, investigando. ¿Cómo investigan estos sacerdotes, por ejemplo, los milagros? Porque tenemos imágenes de las películas, ¿no? Lo de Congregación para la Causa de los Santos, pero son auténticos detectives que durante años toman un caso, que es lo que puede pasar aquí, ¿no? El padre Guijarro pues es uno de esos buscadores de milagros, por llamarlo de algún modo. A él desde de las diócesis donde ocurren los sucesos es uno de los integrantes de los estudiosos para la causa de los santos, y entonces a él le mandan las noticias pues de un supuesto milagro o de alguna virgen que ha llorado, como ha pasado, o algún Cristo que ha sangrado. Entonces él va a este lugar, va acompañado, hay que decirlo, en la mayoría de los casos de médicos también, porque se hacen pruebas. Eso antes no se hacía. Se hacen pruebas de todo tipo para descartar desde un primer momento el fraude. Ellos llegan allí, hacen todo tipo de pruebas, químicas, análisis, fotográficas, sonoras, incluso algunas de las figuras se han metido en un TAC para ver si, una especie de escáner, para ver si había algún elemento interior dentro que hiciera que esas figuras sangraran o lloraran. Cuando está descartado todo eso, pasan toda la documentación al Vaticano, y es desde el Vaticano donde se tiene que abrir una causa para que esta persona sea beatificada. Oye, sin destripar nada de tu libro, pero el caso que más le impresionó al padre Guijarro y que te contó muy brevemente, creo que incluso era una especie de resurrección, ¿no? Sí, la verdad es que sí, era un caso que pasó en Argentina, de un niño, si no recuerdo mal, tenía unos 5 años, se cayó en una piscina y durante varias horas estuvo muerto. Cuando llegan al hospital... Que se le llevan a la morgue ya, a encerrar en un congelador. congelador. Según me decía el padre Guijarro, le llegaron a meter dentro de un congelador. El niño llega clínicamente muerto al hospital, está durante varias horas, según me dice el padre Guijarro, en ese congelador, y de repente, no saben por qué, la madre, que era muy devota de una monja cercana, que estaba en un convento cercano, de la Madre Maravilla, si no recuerdo mal, pues empieza, desesperada porque su hijo de 5 años había muerto, empieza a rezar para agarrarse un clavo ardiendo, como suele pasar en estos casos, y lo cierto es que a las pocas horas el niño vuelve a la vida. Los médicos no daban ninguna explicación médica, decían que eso era imposible científicamente. Bueno, pues hemos sabido un poco del último caso. ¿Y qué ha pasado entonces en España? Por cierto, 7640, 3 libros de Santi Camacho, Top Secret, el archivo del misterio, de Editorial Edad, con toda esta historia de la manipulación mental, los experimentos terroríficos, de verdad, de los diversos gobiernos, de cualquier ideología política. Siempre ha habido un deseo de manejar nuestro cerebro. 7640, y yo os pregunto de nuevo, ¿qué opináis vosotros de los milagros? La diócesis de Tui y Vigo ha abierto un proceso para verificar un supuesto milagro realizado por el sacerdote Saturnino López Novoa, que era natural de Sigüenza. A este religioso, que murió en 1905, se le atribuye la curación de un trabajador del puerto de Vigo, a quien le cayó encima una estructura de grandes dimensiones que le provocó ser hospitalizado en estado grave. El propio trabajador, tras recuperarse, fue el que aseguró que se había recuperado gracias a la intercesión del sacerdote. Y por lo tanto tenemos un caso de ayer mismo en el que se abre una investigación y que veremos en qué queda. Intentaremos seguir. Tendrán que investigarlo porque estas cosas suelen ser muy normales y luego se quedan muchas veces en nada. Vamos a ver, Carmen, qué está contando ya la gente, qué están pensando, qué están opinando de los diversos temas que estamos tocando. Pues mira, Norbero desde La Coruña nos dice: la última canción del Tubular Bell 3 de Mike Oldfield es impresionante, es la que más me gusta. Cierto, o sea, músicas que nos marcaron. Sería importante hacer una recordatoria, sobre todo si algunas os suenan a misterio, para un día poder hacer un programa poniendo y recreándonos con algunas de estas músicas y por qué os proporcionaron, qué os sugestionaron. Yo creo que si hay algún arte muy cercano a la magia, es la música, ¿no? Es capaz de estar en un sitio y recrearlo completamente diferente. Es capaz de que veamos o sintamos cosas completamente distintas según los acordes que suenen. Acordes, por ejemplo, como estos. Mira qué bonito lo que nos dice Magnolia desde Córdoba. Tengo tu edad, Iker, y mi padre nos ponía Equinox a mis hermanas y a mí para buscar ovnis y estrellas fugaces en las noches de verano. Pues tengo ahí en la nave del misterio a Carlos Nicolás y a Javier Rodríguez que asienten. Claro, todos hemos crecido un poco, ¿no? Con esa sintonía. Luego, claro, así estamos, ¿no? Haciendo un programa de misterio y buscando los secretos del universo. Todo tiene una relación.
José desde Barcelona nos dice: pasó en casa de mis abuelos que un cuadro de una imagen de un santo una noche, tras una luz que salió del cuadro, dejó 3 gramos de uva blanca. ¿Qué pudo ser? ¿En un cuadro? En un cuadro. Bueno, hay varias historias con cuadros. Vamos a hacer un programa sobre secretos del arte dentro de muy poquito, y os hablo del arte de secretos de las otras meninas, de la autoría. Ahora hay un revuelo tremendo con las pinturas de Goya, de pintores que pertenecían a sectas como el Bosco. Bueno, historias alucinantes de misterios del arte. O por ejemplo, ¿por qué en algunos cuadros aparecen, por ejemplo, la Virgen y un pastor detrás, como en Filippo Lippi, observando un objeto volante no identificado? Algunos con apariencia de satélites, objetos fuera del tiempo en el arte. Haremos un programa. Yo recuerdo que en Vizcaya, José Manuel Durán Martínez lo investigó, hubo un caso de cuadro maldito, o por lo menos la familia creía que estaba maldito, un cuadro, si no recuerdo mal, del siglo XVIII, con una especie de cacería, como mucha gente tiene, y que variaban los rostros y creo que las cabezas animalescas de los que intervenían, y provocó, fuera verdad, fuera una falsa percepción, fuera la humedad, fuera lo que sea, el fenómeno es que provocó auténtico terror en esa familia. Pues si tiene además este amigo alguna fotografía de ese cuadro, pues que nos la mande también y la analizaremos. Emilio de Sevilla nos pregunta si hay nuevas noticias sobre Marte. Hay noticias nuevas, vamos a darlas en unos minutos, Carmen, si te parece, porque hay cosas además que, como siempre, contradicen lo que la ciencia nos había dicho. Parece que estamos muy cerca de una gran noticia, ¿eh? Da la sensación, como llevamos diciendo varias semanas, de que punto por punto esos robots están demostrando que quizás o no estamos solos o no estuvimos solos. De momento, si te parece, vamos a ir con otro tipo de arte, la escritura. Todos hemos conocido a Agatha Christie, ¿no? ¿Quién no la hemos conoce? leído, ¿no? 10 negritos, tantas novelas. Creo que es la autora más vendida del mundo. Yo no sé si la mujer ya Rowling de Harry Potter la andará por ahí, pero Agatha Christie ha pasado décadas vendiendo. Bueno, pues sobre Agatha Christie hay muchos misterios. ¿Quién podría contarnos un misterio que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con personajes ya difuntos? ¿Quién puede ser, Carmen? Nacho Ares, Nacho el Ares, director de la revista de Arqueología. Bueno, pues ¿qué nos puede contar Nacho esta noche que nunca ha contado nadie de Agatha Christie? Personajes como el inefable Hércules Poirot, la delicada Miss Marple, o novelas de la talla de 10 negritos, La muerte de Rogelio Ackroyd o El misterioso caso de Styles, son parte del legado literario de Agatha Christie. Pero son muy pocos los que conocen que en la vida de esta escritora hubo un momento inesperado que sigue desconcertando a todos sus biógrafos. La fría noche del viernes 3 de diciembre de 1926, Agatha Christie desapareció repentinamente sin dejar una sola huella. A las 11 de la mañana del día siguiente, la policía puso por escrito el informe de un supuesto accidente de tráfico que había tenido lugar en Newlands Corner, en donde había aparecido el vehículo de Agatha Christie, metido en la cuneta y con el capó empotrado en unos matorrales, pero sin ninguna señal de la escritora. Al día siguiente la noticia ya había llegado a oídos de la prensa y no se tardó en especular con la posibilidad de un misterioso suicidio, o yendo más lejos, que la propia Agatha Christie hubiera protagonizado una historia similar a las que ella misma planteaba en sus novelas. En los días sucesivos se organizaron varias redadas para buscar alguna pista de la célebre escritora en los alrededores de Newlands Corner, pero todas ellas resultaron infructuosas. La misteriosa desaparición acabó el día 14 de ese mismo mes de diciembre de 1926. El gerente de un balneario de Harrogate, al norte de Yorkshire, descubrió sorprendido que una de sus huéspedes parecía corresponderse con las fotografías que la prensa había publicado de Agatha Christie. Tras avisar a la policía y llegar la noticia a oídos de su esposo, Archibald Christie tomó el primer tren de la tarde para ir en busca de su mujer. La escritora había reservado una habitación de lujo haciendo vida normal, leyendo los periódicos de su propia desaparición y charlando y paseando con otros huéspedes del balneario. Todos los biógrafos coinciden en que la explicación oficial, relacionada con una repentina amnesia,
no resolvía el problema. En cualquier caso, amnesia, montaje publicitario o historia de espías, nadie ha podido añadir la última palabra sobre la desaparición durante 11 días de la más famosa escritora de novelas policíacas de todos los tiempos. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. La biblioteca de Milenio 3. Las 3:31 y como no podía ser de otra forma, después de Agatha Christie hay que abrir la biblioteca, porque hay que abrirla porque hay un buen acontecimiento, un buen amigo y además colega tuyo últimamente de trabajo, no decimos más, Jesús Palacios, que ha hecho... Jesús siempre está en el lado oculto de las cosas, le traeremos para que nos hable de estos personajes. Es un compendio muy extraño, a él le gusta el lado más macabro de la realidad. Por cierto, que si me permite solo decir una cosa, la portada del libro que tienes, que ahora nos vas a recomendar, Carmen, es una de las imágenes arquetípicas del miedo en la pantalla. Os lo describo en medio minuto. Una escalera de una especie de vieja posada, de una posada comunal en Europa Central, y una sombra. Era de las primeras veces que se jugaba con las sombras en el cine. Ocurría en Alemania, se llamó expresionismo alemán. Lo estáis viendo ya, ¿verdad? Poco a poco, una figura jorobada, cabeza calva, manos larguísimas con uñas curvas, y una especie de traje militar de antiguo conde. Efectivamente, era el conde Orlok, subiendo por las escaleras dispuesto a asesinar y a devorar, a chupar la sangre de su víctima. Es la película Nosferatu. ¿Quién no ha visto esa imagen alguna vez, Carmen? Pues sí, una imagen bien conocida, además con esas uñas que impactan a todo el mundo. Y el libro que traemos esos colmillos. hoy... Es el primer Drácula de verdad y no es nada guapo, ¿no? Como vinieron después. No, la verdad es que no. Nos trae Jesús Palacios pues un libro que acaba de ser publicado, se llama Desde el infierno, una historia oculta del siglo XX. La editorial es Oberón. En este libro, Palacios recoge las experiencias con el esoterismo y los misterios de personajes de la talla del premio Nobel Santiago Ramón y Cajal o Arthur Conan Doyle, autor de las aventuras de Sherlock Holmes, que estaba convencido de la existencia de fantasmas e incluso de las hadas. Bueno, Arthur Conan Doyle, que además tuvo sus más y sus menos con algunos ejemplos fotográficos de extraños seres que decía él que eran hadas y que provocaron un gran estruendo, ¿no? Efectivamente, Iker, y Jesús Palacios lo recoge en el libro. Defendió a capa y espada unas fotografías tomadas en 1920 y que se conocían como las hadas de Cottingley. Aún después de ser descubierto el fraude, él aseguraba que estos seres de verdad existían. También cuenta anécdotas curiosas del famoso actor Rodolfo Valentino, que intentaba contactar con el más allá, ya casi compulsivamente quería contactar con los muertos, con los espíritus, o los secretos que se esconden detrás de algunos bestsellers como Nosferatu, del que hablábamos al principio, y la vida de Aleister Crowley, que era conocido como el hombre más malvado del mundo. Pues el libro, con esa imagen de Nosferatu, hablaremos con Jesús, buen amigo de este programa, por supuesto, Desde el infierno, una historia oculta del siglo XX. Y ahora con esta misma música terrorífica, ¿cómo cambian las cosas, con la música, como estamos hablando hoy? Nos ponemos en otro libro y en otra situación, en un sitio que hemos estado hace bien poco, Carmen, tú y yo, las montañas de Montsegur, las montañas del último reducto de una secta hereje del cristianismo que se hacían llamar los hombres buenos, los cátaros. Una noche, los cátaros fueron masacrados por los cristianos, cristianos matando cristianos. El Papa Inocencio III hizo una gran hoguera. Esos cátaros promulgaban otra verdad y decían que la Iglesia se había escindido de su auténtico valor. Decían que Jesús de Nazaret no había proclamado ese tipo de riquezas, de poderes, de ostensiones. Para integrar parte o formar parte de los cátaros había que ponerse un traje negro, hacer un ritual concreto y vender todas las posesiones. Predicaban la Biblia, fueron siendo exterminados y acabaron en una montaña altísima, casi siempre helada, con un castillo en su punta. Se llamaba Montsegur. De esta historia se enamoró un nazi, menuda historia, Otto Rahn,
uno de los lugartenientes importantes de las SS. En el año 33, Otto Rahn investiga en Francia, en esa región del Aude, intentando saber si esos cátaros, los últimos cátaros que fueron abrasados por las llamas del Papa Inocencio III, tenían el secreto del Santo Grial. Algo que está tan de moda ahora, ¿verdad? El Santo Grial, la búsqueda del linaje de Jesús. Esos cátaros fueron 210 de ellos, fueron abrasados vivos. Lo más alucinante es que las crónicas cuentan que cuando ya veían que su fin estaba cerca, bajaron a un campo donde hay una cruz ahora, una cruz que dice a los cátaros víctimas del puro amor cristiano. Se fueron ellos con extraños cánticos y en un lenguaje que nadie entendía, metiendo en el fuego. Niños, mujeres y ancianos, brazos en alto, desnudos, se fueron metiendo en el fuego ante el espanto de sus propios captores. Ocurrió en Montsegur y Otto Rahn se enamoró de esa historia, le impactó. Hizo este libro inencontrable, siempre sabéis que damos un libro nuevo y un libro que merece la pena en cualquier sitio donde lo veáis, que tengo entre mis manos de nuestra biblioteca, Libros Hiperión, Otto Rahn, Cruzada contra el Grial, la tragedia del catarismo. Y permitidme que os diga solamente un detalle, merece la pena porque cuenta toda la historia, pero ¿sabéis cómo murió Otto Rahn? ¿Cómo murió este hombre nazi obsesionado con los cátaros? Un hombre que pasó años en las grutas de esos montes porque pensaban que los últimos cátaros se llevaron su secreto, el secreto del Santo Grial. Bueno, pues este hombre se le encuentra unos años después de hacer su libro en posición de loto, sentado, congelado perfectamente, era como un muñeco de cera, eternamente joven, congelado en un glaciar. Otto Rahn había seguido el mismo procedimiento de suicidio voluntario que hacían los cátaros. Misterios de la historia. Otto Rahn, Cruzado contra el Grial, nuestra recomendación. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Vaya historias, la biblioteca hoy venía poderosa. Mucha gente, Carmen 7640, ya sabéis, 3 libros de Top Secret de Santi Camacho, nos está preguntando por Ponferrada, ¿no? Sí, la verdad es que nos están preguntando que cuándo vamos a ir, que cuándo es el día, que si vamos a estar allí en directo, que si vamos a hacer el programa en algún sitio en concreto, que si hay invitaciones. Pues vamos a hablar de una noche templaria en el epicentro templario de España, 23 de abril por la noche, y esta vez sí que, viendo lo que está pasando con Milenio, es imposible. Se pondrán las entradas a la venta, es decir, no hay dinero que pagar, es entrada gratuita, pero las invitaciones, imagino que la SER de Ponferrada, la cadena SER, tendrá bien sacarlas unos días antes. Ahí ya sí que no podemos hacer nada, porque sabemos que va a haber gente de toda España, pero de momento no se puede hacer nada. Vamos a ver si en estas semanas podemos tener algún sistema de reserva, pero nos parece muy difícil. No os imaginéis la cantidad de gente que está dispuesta a viajar y os lo agradecemos. Habrá historiadores, habrá investigadores, habrá sorpresas, habrá imágenes, habrá datos de esa cruzada, de esos caballeros pobres de Cristo que eran los templarios y que se convirtieron en un auténtico poder. 23 de abril, en pleno epicentro de la ciudad más templaria de España, probablemente. Y hablaremos de cátaros, de últimos datos sobre cátaros. Así que estad muy preparados. Por cierto, Carmen, que hablábamos de espiritismo, ¿no? Hablábamos de las hermanas Fox. Nos preguntaban hace 2 semanas qué pasó con ellas, qué hacían, cómo fue su comunicación. Hicimos un programa hace unas semanas, el viernes, sobre los inicios del espiritismo, y como pensábamos que era una historia bien conocida, pues, bueno, la contamos muy de refilón. Pero resulta que tenemos la sorpresa de que un montón de gente nueva se incorpora, o que no sabe bien qué fue de esas niñas de las que solo nos quedan algunas fotos, siempre enlutadas, cara como blanquecina, y que, para bien o para mal, iniciaron el espiritismo. Si te parece, Carmen, va recopilando lo que dice nuestra gente, 7640, y yo le doy paso a ese viejo archivador oxidado que siempre hable Carlos Barroso. Carlos Barroso y la verdad, la tragedia, el misterio de 3 niñas que contactaron con un espíritu. Preparaos, las hermanas Fox. Se considera que el espiritismo, o comunicación con el más allá, se inició con el misterioso episodio protagonizado por las hermanas Fox. 3 hermanas, Margaret, Catherine y Katy, escuchaban en su casa extraños golpes, ruidos de cadenas y una respiración que avanzaba por la escalera. Las niñas
lograron incluso comunicarse con aquello que provocaba los ruidos. Supieron que los sonidos los efectuaba un buhonero que había sido asesinado y enterrado en algún lugar de la casa. La familia inició una excavación que tuvo que interrumpir después de que apareciera una fuga de agua. Años más tarde, un corrimiento de tierras dejó al descubierto un cadáver. La policía realizó las investigaciones oportunas y comprobó que el cuerpo pertenecía efectivamente al de un buhonero desaparecido antes de que los Fox compraran la casa. En ese momento la familia ya no vivía en ese lugar, pero las 3 hermanas seguían escuchando ruidos extraños en su nueva vivienda. Con el tiempo, una de ellas, Margaret, confesó que todo había sido un fraude. A muchos les convenció la explicación, pero otros siguieron confiando en la veracidad de lo ocurrido en aquella casa de Hightsville, en Nueva York. Realidad o montaje, lo cierto es que las hermanas Fox abrieron el camino para comunicarse con el más allá, lo que después se conoció como espiritismo. Y en ese 7640 estamos recibiendo opiniones de todo tipo sobre las músicas, sobre los milagros. Por ejemplo, Elisa desde Las Palmas nos dice: hola Iker, una noche entró un haz de luz por mi ventana iluminando un cuadro del Cristo que cambió totalmente su forma original. No lo soñé. Impresionante, además, con todo lo que estamos viendo tan cercano, ¿no?, con el tema de la pasión. Luego, última hora, tomad lápiz y papel porque os vamos a recordar los 2 programas especiales del próximo viernes. De nuevo, el tema de la pasión. Yo recuerdo un caso, no voy a decir el nombre, pero recuerdo un caso que a mí me impactó muchísimo. Claro, siempre los oyentes nos cuentan casos que luego tienen que ver. Lo que os voy a contar es fuerte, pero bueno. Uno de los más importantes distribuidores del mundo del libro en Madrid, de las personas que se encargan de distribuir los libros, empresas de distribución grandísimas, me confesó un día una cosa impactante. Le ocurrió cuando era niño, y es que no pocas veces las figuras relativas a Cristo han tenido que ver con las apariciones. En su propio dormitorio, durmiendo con varios de sus hermanos, contaba que tampoco fue un sueño, que se despertó repentinamente. Yo le preguntaba que qué es lo que vio. Era algo que le había ocurrido hace 50 años, él contaba con 6 años, y que seguía despertándole muchas madrugadas. Despertando ese recuerdo de haber vivido lo incomprensible. Claro, siempre cuando estamos en el sueño pensamos que puede ser una mala jugada del cerebro, pero él dice que lo vio perfectamente. ¿Qué ocurrió? Pues que estaba en su cama, y notó un frío, notó una especie de bisbiseo, de silbido. Notó eso que hemos notado todos en alguna ocasión, que es muy difícil de describir y que es como que no estás solo en ese momento en tu habitación. Sugestión, quién sabe. Lo cierto es que él notó ese aire frío, estaba tapado hasta la cabeza, varios de sus hermanos, vivían en una barriada de Madrid, estaban al lado y nadie se percató. Solo él, vamos a llamarle JL, a nuestro amigo, supo que en ese momento alguien que no era de su familia, alguien que no era un ladrón, alguien que era muy extraño, había entrado en ese pequeño habitáculo. ¿Qué es lo que vio este amigo nuestro? Importante empresario madrileño, que nos lo contaba con lágrimas en los ojos, muy impactado. Pues vio algo que quizá en otro aspecto a otro niño en otra época le hubiera parecido distinto, pero él lo que vio es un hombre con los brazos en cruz. Le dio la impresión de que era un hombre que sangraba. Le dio la impresión de que hace 50 años, hablamos del año 1954, en una barriada muy popular de Madrid, en plena madrugada alguien se despierta y ve una imagen imposible, una especie de crucificado con los ojos como los de un Cristo, el mismo aspecto de ser un Cristo, un hombre absolutamente aterido de heridas, de sangre, tiritando, estaba ahí, mirándole fijamente. Y estuvo durante unos segundos, hasta que poco a poco, como si fuera una pantalla de televisión, cuando apretamos el botón y se marcha, se fue, bueno, pues alejando hasta convertirse en un punto. ¿Qué explicación tiene esto? Pues no lo sabemos,
pero ahí tenemos el caso de nuestra compañera amiga de Las Palmas que nos escribía diciendo que en esta ocasión fue un resplandor algo y ella vio que el cuadro, en este caso en imagen, variaba. En este caso no había cuadro, no había tapiz, no había dibujo. Era una pared lisa y sobre esa pared una escena que parecía de otro tiempo. Juan desde Vigo nos decía: me habéis dejado helado. El otro día en religión nuestra profesora nos habló de ese milagro. De ese mismo milagro, del niño, ¿se refiere al niño del padre Guijarro? No, se refiere al que ha ocurrido en Vigo, al del trabajador al que se le cae una estructura y se está investigando ahora. O sea, que ahora mismo en clase le han informado de él, qué interesante, o sea, que ha corrido la voz rápidamente. Mario nos dice: hablad de los años ocultos de Jesús el próximo viernes. Años ocultos de Jesús, bueno, sería demasiado, hemos hecho ya ese programa sobre la infancia de Jesús, un aspecto amplísimo del que nadie nos dice nada, nadie nos cuenta nada. Hablaremos en otra ocasión, si queréis, de los esenios, supuestamente una gente con la que estuvo Jesús, dicen algunos, otros no, y le dieron sus enseñanzas. Lo cierto es que habrá tantas cosas para hablar de las últimas horas de Jesús que os aseguro que os vais a quedar sorprendidos. Por ejemplo, os voy a dar un dato que suena muy fuerte, no quiero adelantar nada, pero ¿sabéis que en España, en varios momentos concretos, lo que decíamos, se habían crucificado a niños recreando los pasos de la crucifixión de Jesús, que motivaron linchamientos, que motivaron sangrías, fenómenos que de verdad desataron el odio humano, recreando de nuevo la crucifixión? Hablaremos de un fenómeno muy interesante que pocas veces se toca: las reliquias. Fraude, ¿verdad? En Sangüesa, en Navarra, está el museo más grande, dicen, de Europa de reliquias de objetos sagrados que supuestamente están ahí: espinas de Cristo, clavos de Cristo, trozos de la madera. ¿Cuánto fraude? ¿Cuánta verdad hay en ello? Dani desde Bilbao nos dice: me encantaría que se hiciese un programa sobre objetos malditos de la historia. Por cierto, hoy es mi cumpleaños y sois mi mejor regalo. Pues muchas felicidades, Dani. Le mandamos un fortísimo abrazo a nuestro compañero y amigo Dani, que nos habla de objetos malditos de la historia. Bueno, pues podríamos empezar, por ejemplo, por los libros. Hablamos hace unas semanas de libros malditos. Hablamos de millones de libros como el Necronomicon, el libro para hablar con los nombres muertos. Hablamos de libros como el Inquiridión, hablamos de libros con códigos de sabiduría que fueron quemados y de los que no queda nada. Objetos malditos, pues por ejemplo, esa comisión en el siglo XIX que llega a Nínive, descubre la inmensa biblioteca de Asurbanipal y ve tablillas que cada una de ellas era un libro, era una historia, el poema de Gilgamesh, varias cosas, y de repente ve que ya hace miles de años había un pequeño cubículo para las arcillas malditas, para los libros que no debían ser leídos ni por los sumos sacerdotes. Hace miles de años el ser humano ya dejaba un hueco para esos objetos inquietantes. Y otro amigo o amiga, porque no lo firma, nos dice: milagro el que hacéis vosotros. Mi padre me aficionó a la parapsicología y gracias a vuestro programa nos hemos unido más. Siempre lo escuchamos juntos. Pues la familia que escucha Milenio Unida permanece unida, y son muchos los amigos que sabemos que se reúnen casi en diversos lugares. Algunos tienen mucho valor, porque en algunos programas, cuando hay programa no informativo, sino de miedo, pues en castillos. Por cierto, que estamos dramatizando una historia, aparte de los pasos de Jesús, una historia que nos preguntéis por las dramatizaciones, terrorífica: el hombre del saco. ¿Sabéis que el hombre del saco no es solo un coco con el que nos daban miedo de pequeños? No es solo una figura irreal, no es una leyenda. El hombre del saco se llamaba Julio Hernández y Francisco Leona. Eran varios: Julio Hernández, alias el Tonto, un delincuente almeriense, y Francisco Leona, alias el Curandero. Bueno, pues ellos son los hombres del saco, y lo contaremos. Acabamos de ser padres y a veces notamos que no estamos solos y huele a rosas. Dice mi mujer que es su abuelo muerto hace 25 años, nos lo dice Alberto. Bueno, ahí sí que no podemos hilar fino, pero lo cierto, Carmen, tú lo has investigado en tus casos relativos a la Iglesia, que el olor a rosas o santidad es algo que de verdad aparece en los lugares clave de apariciones marianas, en cuerpos incorruptos. ¿Es cierto esto? Hay mucha leyenda. Es cierto que en algunos de los casos los médicos que estaban en ese momento testificaron, incluso firmaron ante notario, que ese olor al abrir la tumba de esos santos, sí que es cierto que salía un olor a santidad, que es lo que se dice. Bueno, lo más importante, el auténtico misterio es el de la vida, y habéis sido padres, así que felicidades, por supuesto. ¿Te parece, Carmen, que hagamos una pausa y nos vayamos a conectar con el autor del libro que sorteamos hoy, Top Secret? Bajamos los peldaños, nos encontramos a ese atormentado Santiago Camacho, miles de papeles, dándole la vuelta a las cosas, la tramoya de la realidad, lo que nadie nos cuenta. ¿Sabes que
es interesantísimo. Hablábamos de manipulación mental, ¿verdad? Hablábamos de sonidos que podían hacer variar el pensamiento. Hoy hemos empezado con músicas, luego recordamos a ver qué músicas han dicho los oyentes, Carmen. Músicas de misterio que nos han marcado, importantísimo. Quiero vuestra colaboración. Bueno, pues Santi nos va a hablar a nivel de sonidos, hasta qué punto el sonido puede llegar casi a matar o a condicionar, relacionado con algunas de las últimas armas de ataque psicológico que se está empleando en las últimas guerras recientes, desgraciadamente, en varios puntos del planeta. Bueno, conectamos con nuestro conspirador habitual, Santiago Camacho. Los marines que durante este mes están llegando a Irak como parte de una gigantesca operación de relevo llevan consigo una nueva arma de alta tecnología que jamás ha sido utilizada en combate. El dispositivo consiste en un poderoso megáfono del tamaño de una antena parabólica destinado en principio a la difusión de mensajes en árabe, pero que, si se quiere, también puede emitir un tono penetrante, tan insoportable para los humanos que, según los inventores del aparato, podría dispersar instantáneamente multitudes hostiles, limpiar edificios sospechosos o repeler a posibles intrusos de instalaciones vigiladas. Según Buddy Norris, presidente de American Technology Corp., la empresa de San Diego que produce este nuevo arma, incluso si te tapas los oídos, el dispositivo produce el equivalente a una migraña instantánea. Pondrá a la gente de rodillas en cuanto se apriete el botón. La empresa afirma que su dispositivo es lo suficientemente versátil como para ser utilizado en diversas situaciones de combate, si bien, curiosamente, se muestra muy reticente a la hora de calificar como arma al gigantesco megáfono, y es que alrededor de este dispositivo existe una compleja problemática. Por un lado, qué duda cabe de que en determinados escenarios podría salvar vidas, proporcionando una buena alternativa al empleo de la fuerza en situaciones como manifestaciones violentas o motines. Por otra parte, nadie ha tenido en cuenta las consecuencias legales, políticas y de derechos humanos implicadas en el diseño y construcción de un dispositivo capaz de producir un intenso dolor a distancia. Las llamadas armas no letales llevan siendo motivo de intensa polémica en la comunidad internacional desde hace mucho tiempo. Efectivamente, no matan, pero introducen nuevos elementos de sufrimiento en el escenario de las guerras y los disturbios de orden público. La terrible aritmética de la guerra nos enseña que es mucho más útil herir, incapacitar o mutilar al adversario que acabar con su vida, ya que de esta forma, aparte de ya no suponer una amenaza, constituirá una carga y preocupación adicional para el enemigo. Baste recordar la prohibición internacional de producción y desarrollo de armas láser destinadas a producir la ceguera permanente en el enemigo. En el caso que nos ocupa, estamos ante una cuestión semejante, ya que la potencia del gigantesco megáfono es tal que todo su poder desencadenado puede provocar en sus víctimas la pérdida permanente de audición e incluso imprevisibles daños celulares. Basta decir que los fabricantes reconocen que su aparato puede producir un nivel de 150 decibelios a más de 300 metros de distancia, un impacto sonoro que se encuentra muy por encima del umbral del dolor humano. Los militares están encantados con este nuevo juguete, imaginando a los terroristas saliendo en tropel de sus escondrijos tapando sus sangrantes oídos. Lo que nadie parece haber tenido en cuenta es que al lado de sus escondrijos también suele haber mujeres, niños y enfermos, cuyos oídos, desgraciadamente, también sangrarán. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Sonido robótico con el que avanzamos por la última noticia de Marte. Llevamos varias semanas hablando de una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Qué es lo último, Carmen? Según el científico Mark Hill del Instituto de Astrofísica de Canarias, ha dado ya la prueba casi definitiva de que hay vida en Marte. Vaya noticia, pensando tras un poco... el descubrimiento de metano en su atmósfera. El experto aseguró que a pesar de que el metano es un gas inestable, por la cantidad encontrada es probable que proceda de microorganismos y no de la actividad volcánica o del impacto de algún cometa contra el planeta rojo. El próximo paso, según el experto, será buscar si el gas está en toda la atmósfera o si, por el contrario, está concentrado en ciertos lugares.
También añadió que de confirmarse definitivamente que hay vida en Marte, estaríamos ante la noticia más importante en 5 siglos, pues sería la primera vez que se confirmara la existencia de vida en otro planeta distinto a la Tierra. Bueno, pues no había agua y hay agua, hay playas, no había microbios y parece que hay metano. Se fotografían cosas extrañas. Caramba, todo lo que nos habían contado de nuestro planeta más vecino resulta que o todo era mentira o todo estaba mal investigado. Hay que aprenderse la lección también, ¿eh? ¿Qué ha dicho entonces la gente para despedirnos, Carmen? Vamos con música. Es una sugerencia musical, Aquarium, del disco El Carnaval de los Animales del compositor Camille Saint-Saëns. A mí me resulta emotiva y enigmática. Pues habrá que tomar nota, porque yo no sé, Javier Rodríguez dice que sí. José Luis de Sevilla, música para el misterio, Chris Esferis, Enchantment. Sí, Chris Esferis y Paul Bowdouris. Sí, algunos programas míticos, como el del compañero Juan Antonio Cebrián en su época, empezaba con esa música y que, oye, el César lo que es del César, una gran música. Luis de Cantabria, me parece increíble toda la música de Mozart. Hay teorías que dicen que era extraterrestre. Desde luego su música me lleva a otro mundo. Extraterrestre era en el sentido de que el hombre era un genio que no parecía humano. El Requiem de Mozart, insuperable. Clara desde Madrid dice que le ha marcado sin duda Carmina Burana. Carmina Burana, a mí también. Anda que no he hecho yo reportajes de pequeño en vídeo y tal con Carmina Burana. Para Fer de Asturias, This is the End, de los Doors. Y otro amigo que nos dice Oxígeno 713 de Jean-Michel Jarre. Y Oxígeno la primera parte, cuidado, eso. Magia hace 30 años. Vamos con los ganadores, 3 top secrets. Vamos con los ganadores. Quique desde Málaga, yo con vuestro programa me aficioné a la banda sonora del Espinazo del Diablo. Sí, señor, que hoy lo hemos puesto también, lo hemos puesto de fondo con las hermanas Fox. Úrsula, ¿es cierto que hay una momia milagrosa en Palencia? ¿Es cierto, Carmen? Bueno, lo de milagrosa no lo sé. Se descubrió de una forma curiosa y sí que es cierto que hay una Cristo especie de momia en Palencia. Que para muchos es una niña momificada, a la que se rinde culto y menuda historia. Un día hablaremos de Cristos misteriosos en España. Cristos que, bueno, se les rinde culto y son peculiares y distintos al resto. Y Félix que nos dice, he visto La Pasión y espero vuestro programa del viernes para verificar todos los datos. Bueno, pues el viernes 9:30 y luego de 9:30 a 11 y después de 1:30 a 3 como siempre. La Pasión, solo os digo que va a haber médicos que han pasado casi toda su vida diagnosticando el dolor de Cristo. Impresionante. Forenses, jueces, el mundo de las reliquias, los niños crucificados en España en las revueltas entre judíos y cristianos. Un sinfín de historias y sobre todo lo que está provocando la película La Pasión. Varias muertes, varios infartos, Jim Caviezel que le han caído los rayos. Madre mía, muchas cosas. Os esperamos el viernes 9:30. Un abrazo a todos.